no factura. Va por ahí muchas veces. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Fue la encargada ayer de presentar la situación epidemiológica de la República Argentina. Habló de todo un poco, presten atención porque es muy interesante lo que dice. Se empieza a ver, como yo decía la meseta o en algunas situaciones algunos descensos. Bueno, Córdoba, por ejemplo, de 15 estamos en 13, son 2.000 menos. De a poquito se va estancando, pero bueno, esa es la situación de principalmente la variante Omicron en la República Argentina, que es la predominante sin lugar a dudas. Carla Bisotti decía esto ayer. Saben que estamos transitando la tercera ola en Argentina con un número promedio de casos diarios por mes en el mes de enero de casi 81.000 casos comparado con el pico que tuvimos por promedio diario por mes en el mes de mayo de casi 27.000. Estamos transitando no solo en Argentina, sino en el mundo un aumento exponencial del número de casos debido a la variante Omicron. Tenemos en relación a las semanas previas, por supuesto sabiendo que tenemos que analizar si hay algún retraso en la carga o la evolución en función de la fecha de inicio de síntomas, pero como buena noticia, desde el punto de vista epidemiológico, esta semana, la última semana epidemiológica que cerró ahora, es la primera semana en la cual tenemos un descenso del número de casos comparados con las últimas 3 anteriores en función del aumento exponencial del número de casos. Esto se ve en las provincias que han iniciado el aumento de casos primero, que son Córdoba, que son Cava, es el AMBA, Santa Fe, son provincias que estamos viendo que por primera vez hay después de la desaceleración ya vemos por primera vez en esta semana una disminución. En el AMBA es 18% menos, en el centro, sin contar el AMBA, 31% menos, en el NOA 19% menos, en el sur 35% menos de casos. No es que está cerrado porque se siguen analizando, siempre recuerden, por fecha de inicio de síntomas, pero es un poco, digamos, un indicador favorable y optimista en relación a que tenemos una variante con un periodo de incubación que es mucho más corto, con una transmisibilidad más alta y con la población vacunada con transmisión también más corta, con lo cual la expectativa, si estamos efectivamente en las provincias donde iniciaron el aumento del número de casos transitando el pico, es una buena noticia. Estamos también en relación con el análisis de las internaciones y los fallecidos. Cuando vemos los fallecidos confirmados por fecha de fallecimiento, no por el reporte, que es lo que se confirma y se informa en los reportes diarios, en la semana epidemiológica 2 tuvimos durante toda la semana 387 personas fallecidas y durante la semana, durante el pico de la ola anterior hemos llegado casi a tener 4.000 fallecidos. Tenemos un número muy importante de fallecidos menos, con un número mucho más importante de 3 veces más de casos. Esto es bien importante aclarar porque nosotros lo venimos diciendo permanentemente, si bien esta variante es más transmisible y menos letal y causa fundamentalmente enfermedad leve o moderada, al aumentar el número de casos de una manera tan importante, el número absoluto de personas internadas y fallecidas va a aumentar. Lo que tenemos que ver es la proporción en relación a la cantidad de casos y eso es bien diferente. Y las personas que están internadas también son personas que tienen una enfermedad diferente. Tienen menos necesidad de respirador, menos días de oxígeno, menos flujo de oxígeno. La ola anterior del año pasado, la necesidad de alto flujo de oxígeno fue muy importante y además eso puso en tensión la provisión de oxígeno. Ustedes recordarán que se había triplicado la oferta y estuvo también al límite en función de eso. Y en relación a la cantidad de personas internadas en terapia intensiva, alrededor de 2.300 con confirmación de SARS-CoV-2 y eso se remite a agosto de el año 2020 en función de la internación. Las camas de terapia intensiva ocupadas por COVID son el 30%, o sea que hay un porcentaje importante de personas internadas por otras patologías, cosa que en la primera ola y un poco en la segunda tampoco sucedía.
La cantidad de personas internadas con esquema completo de vacunación es de 48% y la cantidad de personas internadas por COVID en terapia intensiva mayor de 60 años es del 56%. El porcentaje de personas incompletamente vacunadas en relación a la mortalidad aumenta entre el 70 y el 88%. De las personas que fallecen no tienen el esquema de vacunación completo y la gran mayoría de esas personas tienen más de 60 años. Y en relación a lo que significa la asistencia respiratoria mecánica de los pacientes internados en terapia intensiva con respirador está el 44%, eso es bastante menos que en las olas anteriores, se requiere menos respirador y en función de las personas que tienen asistencia respiratoria mecánica, o sea, respirador con el esquema completo, ese porcentaje baja al 30%. Así que las personas que tienen el esquema completo tienen menos posibilidades de ir a terapia. Cuando están en terapia intensiva tienen una enfermedad más leve, tienen menos posibilidades de ir a respirador y menos posibilidades de fallecer. Es muy importante porque en esta situación va a haber personas vacunadas que tengan la enfermedad y también va a haber personas vacunadas que puedan tener enfermedad grave y complicarse e incluso fallecer. Teniendo un porcentaje tan alto de la población vacunada, eso es lo que sucede también en otros lugares del mundo y lo que vemos es que la posibilidad es menor y la gravedad de la enfermedad también es menor. El 86% de toda la población inició su esquema de vacunación. Cuando hablamos de las personas mayores de 3 años, el 90.4% inició su esquema de vacunación. Los mayores de 18 años ya alcanzamos la meta del 95%. Tenemos 75% casi de la población total con el esquema completo. Cuando vemos los mayores de 3 años, 78% y los mayores de 18 años, 86% tiene el esquema completo. En relación a la población menor de 18, los y las adolescentes de 12 a 17 años, el 68% completó su esquema y entre 3 y 11 el 47% completó su esquema. En relación a las próximas llegadas, tenemos, ustedes saben, los contratos vigentes con Pfizer, que eran 20 millones de dosis para recibir durante 2020, que estamos recibiendo también en enero y febrero. Tenemos vacuna de Moderna, que empezamos a recibir y durante el año son 20 millones de dosis en total, 20 millones de 100 microgramos. Ustedes saben que el refuerzo ahora se recomienda que es de 50, o sea que eso hace automáticamente que tengamos 40 millones de dosis de Moderna. Tenemos el contrato de CanSino vigente y el contrato con Sputnik también vigente para recibir dosis. Son 10 millones de dosis de Sputnik y tenemos también para completar los 5 millones de dosis de CanSino, de los cuales recibimos 1.700.000 y tenemos el stock de la vacuna Sinopharm. La novedad de hoy fue que ANMAT ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer para niños y niñas entre 5 y 11 años. La verdad es que una cosa es decir que la variante Omicron, si no emerge una nueva variante, puede ser el camino a la endemia, y otra cosa es pensar que eso va a ser mañana. Entonces, el proceso de pasar de una pandemia con una epidemia como tenemos en este momento a una endemia es un proceso largo, es un proceso que requiere un monitoreo muy digamos, estrecho y también ir dando pasos desde lo que es, como empezamos a hacer, ¿no es cierto?, de lo que significa flexibilizar el aislamiento, que es una medida sanitaria también, en la evaluación del riesgo de infección y de la gravedad de la infección, trabajar en ese sentido. A medida que las personas van teniendo la infección y se van vacunando, los susceptibles disminuyen y la posibilidad de tener situaciones como la que estuvimos teniendo durante estos últimos 2 años va disminuyendo, y eso también va de la mano de ir flexibilizando los controles y las restricciones en la circulación de personas, que también tiene que ir evaluándose paulatinamente. Nosotros ahora estamos disminuyendo las restricciones, las solicitudes en relación al ingreso con los test y seguimos pidiendo la vacunación porque nos parece que es una señal muy fuerte de que Argentina quiere
recibir personas que tengan menos riesgo y que además adhieran a la vacunación, lo mismo que los argentinos y las argentinas, pero es una transición. El Reglamento Sanitario Internacional también dijo que no hemos pasado endemia y ese proceso se va a dar de vuelta, si no emerge ninguna otra variante, durante todo el año. No va a ser un momento en el que, digamos, esto es una endemia, sino que va a ser un proceso que va a llevar meses. Bien, ahí lo decía perfectamente, que para que esto sea una endemia va a pasar mucho tiempo. Por ahí todavía falta mucho para que sea una endemia, deje de ser pandemia y pase a ser como catalogado como si fuese la gripe común, ¿no? La verdad que, bueno, de a poco se van acomodando, qué sé yo. A nivel mundial esto también, a nivel mundial. Y bueno, y ojalá que no aparezca otra cepa, por Dios, porque ya con esto, todos pensamos que el 2022 íbamos a estar tranquilos, andando por el mundo y bueno, lejos estamos de eso, Hacemos la pausa, ahora sí, ya venimos con más.